El Laboratorio. Un experimento radial de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia. El Laboratorio. Te vi, no olvidaré. Adelante, bienvenidos al laboratorio, este experimento radial creado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales que se presenta por la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Estamos dando comienzo a este programa correspondiente al segundo domingo del mes de noviembre de este año 2025, con el acompañamiento musical en este día de la canción Agitando Pañuelos, a cargo del intérprete Sergio Galleguillo. Estamos contentos de estar una vez más aquí, ya casi cumpliendo nuestros 15 años de trabajo en el laboratorio, y saludamos, como hacemos cada semana, a todos los amigos quienes nos acompañan a lo largo, a lo ancho y en diagonal del departamento de Antioquia, a través de las distintas frecuencias que conforman el sistema de radio educativa, y también quienes nos pueden escuchar en la señal por internet que encuentran en el portal de la Universidad de Antioquia, y también en el canal del colectivo Químico Media en YouTube. Tenemos hoy un programa con noticias curiosas, luego de haber terminado este ciclo que dedicábamos a la inteligencia artificial, con la entrevista que finalizamos el domingo anterior. Y hoy vamos a cambiar de temas, pero antes de ingresar al material que hemos traído, corresponde que abramos nuestra sección de efemérides. Efemérides en el laboratorio. 9 de noviembre de 1934 nace Carl Edward Sagan, popular astrónomo estadounidense y divulgador científico. Sabemos, ya lo conocemos, autor de Cosmos, una serie documentales transmitida por televisión. Él estudia el efecto invernadero provocado por el dióxido de carbono que elevaba las temperaturas de Venus, lo que le llevó a alertar los peligros de cambio climático producido por la actividad industrial del hombre. Este conocido astrónomo, exobiólogo y divulgador científico contribuyó a dar a conocer al gran público desde los peligros del invierno nuclear hasta los cambios estacionales de Marte, además de desempeñar un papel clave en la búsqueda de vida extraterrestre mediante radiotelescopios. Sagan, quien también participó en el programa espacial de Estados Unidos en las misiones Mariner, Viking, se convirtió en una figura mediática gracias, como decíamos, al programa de televisión Cosmos. Él fallece el 20 de diciembre de 1996. Actualmente la plataforma de control de la misión Pathfinder, que llegó a Marte en 1997, lleva su nombre. Un 10 de noviembre de 1991, un grupo de científicos de 14 países europeos logra, en Gran Bretaña, reproducir de forma controlada la fusión nuclear. El 10 de noviembre de 1983, el estudiante de la Universidad del Sur de California, Fred Hogan, presenta durante un seminario sobre seguridad de ordenadores el primer virus informático del que se tiene noticia. Aunque otros autores ya habían abordado teóricamente este problema, Hogan había definido el virus como un programa que puede infectar otros, modificándolos de forma que incluyan una versión de sí mismo. Fue entonces el primero en demostrarlo. El primer virus, que fue añadido a un programa de representación gráfica denominado VD, usó los permisos de los usuarios para extenderse por el sistema. Un 11 de noviembre de 1966,
Estados Unidos lanza la Gemini 12, cápsula tripulada biplaza impulsada por cohetes Titan II. La finalidad de esta nave, como de sus 11 antecesoras, era dar solución a los problemas planteados por la estancia prolongada del hombre en el espacio. El 11 de noviembre de 1997, la UNESCO aprueba en París la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. Un 11 de noviembre también de 1493 nace Paracelso, que daría para hacer un programa entero con su vida, porque era muy curioso todo lo que se encuentra sobre este personaje, este médico y alquimista, que era germano-suizo, cuyo nombre real era Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim. Criticó toda la enseñanza médica que no estuviera basada en la observación y en la experiencia. Además, introdujo tratamientos hechos a partir de compuestos químicos para ser usados una vez en vez de los típicos remedios herbales, una práctica que se extendería a lo largo del Renacimiento. Paracelso sospechaba que, a diferencia de lo que se creía hasta entonces, esto es que la enfermedad dependía de una falta de armonía entre los distintos humores corporales, esta tenía causas externas. Paracelso logró que la alquimia fuera entendida desde un punto de vista más amplio que el puramente mágico. En 1530 dio una descripción clínica de la sífilis y 6 años después publicó el gran libro de la cirugía. Paracelso fallece el 24 de septiembre de 1541. 12 de noviembre de 1965, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas lanza la nave Venera 2, la cual transporta un sistema de televisión e instrumentos científicos con el fin de estudiar el planeta Venus. El 12 de noviembre de 1935 se lleva a cabo la primera intervención clínica moderna en los lóbulos frontales para tratar desórdenes mentales. Esto se conoce como la lobotomía. El doctor Egas Moniz inyectó un tipo específico de alcohol a través de 2 pequeños agujeros practicados en el cráneo de un paciente del Hospital Santa Marta de Lisboa. Esta operación abrió el camino para las técnicas de lobotomía prefrontal que se desarrollaron posteriormente, aunque estos agresivos métodos quedaron en desuso con el descubrimiento de los medicamentos psicoactivos. En 1949, Moniz obtuvo el Premio Nobel en Fisiología o Medicina. 13 de noviembre de 1791 entra en órbita la sonda estadounidense Mariner 9 para la investigación de Marte. 13 de noviembre de 1841, tras contemplar una demostración del magnetismo animal, el cirujano escocés James Brain comienza a estudiar este tipo de fenómenos que denomina hipnosis. En 1843, es decir, 2 años más tarde, el padre del hipnotismo publicó el libro Neurohipnología, donde exponía que la hipnosis, a diferencia del sueño normal, producía una especie de ensoñación nerviosa. Braid pensaba que la forma más eficaz de producirla era a través de la fijación visual en un objeto brillante, de modo que se produjera la sobreexcitación de los músculos de los ojos, una condición fisiológica que conducía a este estado hipnótico. 14 de noviembre de 1765 nace Robert Fulton, constructor del primer barco a vapor comercial. En 1966, también un 14 de noviembre, el médico inglés Samuel Pepys señala en su diario que Richard Lauer ha realizado la primera transfusión de sangre documentada. El experimento, según señalaba, se realizó con 2 perros y a la vista que el receptor de la transfusión se encontraba bien, los médicos pensaron que podía ser una forma de cambiar sangre mala por buena. Recordemos que estamos hablando del año 1666. Y por último, un 15 de noviembre de 1630 muere el matemático y astrónomo alemán Johannes Kepler, reconocido por formular y verificar las 3 leyes de movimiento planetario conocidas como leyes de Kepler. Y un 15 de noviembre de 1988, la Unión Soviética lanza el transbordador espacial Buran, que significa tormenta de nieve. Sin embargo, su primer y único vuelo orbital fue no tripulado. Aquí hay que aclarar que ese sin embargo no está del todo correcto, porque justamente esa era una de las
características que lo diferenciaban del transbordador espacial que todos conocemos, y era algo importante. O sea, era un transbordador espacial que podía viajar sin llevar tripulantes, lo que hoy llamaríamos un gigantesco dron que puede ir al espacio. El programa ruso de transbordadores comenzó en 1976 como respuesta a los planes de Estados Unidos de construir este tipo de vehículos. El Buran fue situado en una órbita de 250 kilómetros de altitud, completó 2 vueltas a la Tierra en 206 minutos antes de efectuar automáticamente la reentrada. Esto tenía un gran futuro, pero se cruzó el problema económico, ya que la falta de recursos, estamos hablando de 1988, donde se producen cambios geopolíticos muy importantes, no hay recursos y este proyecto se cancela en 1993 y otros 2 transbordadores que había fueron desmantelados en 1995. El laboratorio. Todos los domingos a las 11:30 de la mañana por la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Continuamos con el laboratorio y recordamos que en programas anteriores habíamos mencionado algo relativo a curiosidades de dónde provienen los nombres, especialmente en ciencia, de dónde surgen nombres que a veces o desconocemos el origen o desconocemos el significado si se trata de una sigla. Por ese motivo queríamos este domingo traer a colación un trabajo que realizó Antonio Martínez Ron. Es un periodista y divulgador científico español que ha escrito varios libros y particularmente nos interesaba comentar su trabajo, un libro que se llama Diccionario del Asombro, donde se pone a analizar el tipo de origen de ciertos términos y muy, muy interesante. Justamente de un ejemplar de la revista Muy Interesante se le hace un ejemplar especial que se hizo, se le hace una entrevista y queríamos rescatar algunas partes de los comentarios que este periodista Antonio Martínez Ron hace. Por ejemplo, se le consulta acerca de la distinción estricta y cuestionable entre ciencias y letras, ante lo cual el periodista comenta que esta distinción ya existía en la época de los griegos, pero se acentuó en el siglo XIX. Nos dice el periodista que hay varios momentos clave. Uno de ellos es la famosa reunión de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, donde los poetas y escritores se quejan de que se hable de los científicos como filósofos naturales. Les parece, en ese momento, que el término filósofo está reservado para gente como ellos, que se consideraban seres superiores, y que los que se manchaban por ahí en el campo y en el laboratorio necesitaban otro nombre. Y es entonces que aparece la palabra justamente que utilizamos todo el tiempo, la palabra científica. En esto tiene que ver un personaje clave que es William Whewell, que propone en inglés la palabra scientist por analogía con otras palabras inglesas como artist. En español ya se usaba la palabra científico, aunque no tanto como profesión, porque esto es algo que aparece en esa época, ¿no? En ese momento se produce la bifurcación mucho más clara entre las dos ramas de conocimientos, ciencias y letras, como las conocemos actualmente, e incluso se puede identificar cómo se va configurando esta idea de que los artículos científicos deben ir ya sin relato y sin una narración personal. En cuanto al origen de ciertos nombres que utilizamos en ciencia, hay varios casos curiosos, como por ejemplo en el siglo XIX, justamente a este señor Whewell, Michael Faraday le pregunta cómo nombran los componentes. Recordemos que Michael Faraday es el científico que consideramos como el padre de la electrólisis, el que comprende el fenómeno por primera vez de la electrólisis. Entonces Michael Faraday le pregunta a Whewell
precisamente como nombra los componentes de él que él obtiene en la electrólisis, y le propone la palabra ión, que es el participio del verbo ir, para referirse a esa especie de caminantes que son los iones. También Clasius decide nombrar la entropía y se remite al griego, para que se entienda en todas las lenguas vivas. Y otro ejemplo es de la palabra apoptosis, que es muy reciente, 1972. Los 3 autores que describen la muerte celular programada hablan del nuevo término con naturalidad. Lo presentan en ese trabajo y en una notita al pie de página dice que hablaron con el profesor de griego de alguna universidad y les dijo que la palabra adecuada era apoptosis, porque era la que empleaban los griegos para describir la caída de los árboles sobre los pétalos de las flores. Otra curiosidad es que a veces los científicos proponen nombres que no son aceptados o que son utilizados con alguna modificación. Es el caso de Francis Mojica, que era un microbiólogo español, que él descubre los sistemas, es toda una palabra, pero es CRISPR, que suena como CRISPR. Una palabra que hemos incorporado a nuestro vocabulario y que inventó él, pero antes, y se lo contó al autor a este periodista, había acuñado un término SR que era imposible de decir. Y CRISPR es más fácil de pronunciar, incluso se menciona que algunas personas ya le dicen crispies. Lo mismo que sabemos la historia del origen de la palabra átomo. Pero también hay otra curiosidad sobre una palabra que conocemos mucho, que la utilizamos mucho, que tiene que ver con la fotosíntesis. El biólogo que define la fotosíntesis, él propone una palabra que no era exactamente esa, sino lo que él propone era utilizar fotosintaxis, para lo que él definía que el proceso que las plantas conviertan la luz del sol en energía. Pero también, acepta que se le diga fotosíntesis, aunque finalmente es él el que propone o descubre y estudia este fenómeno, el único que termina usando la palabra fotosintaxis. Para nosotros es más común, por supuesto, fotosíntesis, como la conocemos habitualmente. En un campo donde es muy común el tema de los nombres y de dónde buscar el origen, o cómo buscar nombres que tengan un impacto comercial importante, está por supuesto en el campo de los medicamentos. Dice el periodista que en los años 50 del siglo XX no había mucho problema porque el catálogo de medicinas no era tan grande, pero a partir de los últimos años se están admitiendo, incluso se habla de una cifra de 150 medicamentos nuevos al año, que no es mucho, pero de todas maneras se necesitan usar nombres que tengan algún impacto en el público, como por ejemplo Viagra, que desconocíamos que el nombre proviene de la palabra vigor y Niágara, de ahí viene el Viagra. Y por supuesto que hay otros nombres que son comerciales y que tuvieron un origen, se adoptan como comerciales, nombres que tienen que ver sobre el origen del producto, como el nylon, el teflón o el velcro. Hay palabras que son nuevas y eso lo comprobamos. Son nuevas en el uso de la sociedad, pero no es que se hayan acuñado recientemente, sino que por alguna razón toman actualidad inmediata, como fue el caso de la palabra zoonosis, que todos recordamos que era desconocida para todos nosotros hasta que llega la pandemia y se empieza a utilizar y la empezamos a identificar todo el tiempo. Sin embargo, menciona el periodista que esa palabra tiene más de 100 años de antigüedad, porque nació en el siglo XIX, que lo hace al mismo tiempo que la palabra ecología, que etimológicamente es algo así como el cuidado de la casa. Hay palabras que se usan habitualmente
y que provienen de una deformación ligera de lo que tuvieron inicialmente, como es el caso de la palabra tornado. Cuando los españoles viajan a Norteamérica y Centroamérica, escucharon hablar de las tronadas, como llamaban a las tormentas fuertes. Esta palabra, tronada, fue mutando y se convirtió en tornado, por el hecho de que da vueltas también. Huracán, estamos hablando del mismo fenómeno atmosférico, pero que según la región del planeta Tierra tiene distintos nombres. Entonces estamos hablando de tornado. Huracán se lo debe también a los habitantes de la América precolombina, y la palabra tifón también es muy curiosa porque fue acuñada por los griegos y viajó hacia Oriente con Alejandro Magno. Así que hoy se usan derivados de la palabra tifón en China e Indonesia. Pero también cuando los portugueses bordean África en el siglo XV, se traen de regreso a Europa la palabra tifón, y así es que llega a Europa. Según la región, estamos hablando, como digo, del mismo fenómeno, pero lleva distintos nombres. Y hay una palabra que la mencionamos en algún laboratorio, y es también palabras que no las conocíamos, y es la solastalgia. Recordemos entonces que ese término fue ideado por un filósofo australiano, Glenn Albrecht, para definir el malestar que produce la pérdida de paisajes por culpa de la actividad humana. Y lo hace a partir de la palabra nostalgia, que en realidad es otro neologismo adoptado en 1688 por un médico inglés. Así que ahí tenemos una serie de curiosidades relacionadas con nombres que usamos habitualmente, pero que no nos detenemos a pensar de cuál es su origen. Cantando esta samba repiqueteadita. Para la última parte de este programa, queremos hacer un pequeñísimo homenaje en nuestro programa El Laboratorio, que fue creado para hablar de ciencia y tratar de verificar si efectivamente hay ciencia en todo lo que hacemos. Y esto nos ha llevado en estos 15 años a hablar de temáticas muy diversas, y hemos tocado temas relacionados, por ejemplo, con las áreas en las que se realizan actividades en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Entonces hemos hablado de cuestiones que tienen que ver con matemáticas, con química, con física, con astronomía y por supuesto con biología. Y en este caso, en esta área en particular, recientemente ha sido noticia en todo el mundo el fallecimiento de Jane Goodall, los animales. A los 4 años se había escondido durante horas en un gallinero para observar cómo una gallina ponía un huevo. Decía Goodall más tarde, cualquier otra madre me hubiera regañado, pero la mía se sentó a escuchar fascinada mi relato. Y eso es importante porque ese apoyo, ella decía, fue decisivo para que nunca dejara de hacerse preguntas, que es como la base que debería tenerse en cuenta al momento de plantear hacer ciencia. A los 26 años no tenía estudios universitarios formales y llega a Tanzania de la mano de un paleontólogo famoso, y al principio los chimpancés huían de ella porque no habían visto a un simio blanco, según decía ella en la entrevista. Todo cambió gracias a David Great Bear, que era un chimpancé adulto que un día aceptó una nuez de su mano y le apretó suavemente los dedos. Este gesto fue el comienzo de una comunicación silenciosa que cambió la historia de la primatología. Ella descubrió que los chimpancés no solo usaban herramientas, sino que las fabricaban, algo que hasta entonces se consideraba exclusivo en los humanos. También observó que cazaban en grupo, que podían ser cariñosos y violentos, que tenían personalidades distintas e incluso transmitían costumbres a sus crías. Lo que ella estaba diciendo en definitiva es que no éramos tan distintos, cosa que incomodó, y me imagino todavía incomoda, a más de un académico. Por ejemplo, en ese momento le dijeron que todo lo que hacía estaba mal y que no les tenía que poner nombres sino números.
y ella dijo pero que no podía mirarles a los ojos y tratarles como si fueran objetos. En 1965 obtuvo un doctorado en etología por la Universidad de Cambridge, pese a que no tenía un título universitario previo. Es interesante. Se obtuvo el doctorado sin tener el pregrado. En ese momento, con su esposo, el cineasta Hugo Van Lanwyck, funda un centro de investigación que todavía mantiene el estudio continuado más largo realizado sobre un animal salvaje y documental. Por supuesto que luego la conocemos porque todo su trabajo llega a documentales de National Geographic y empieza a ser atendida, entrevistada en todo el mundo, incluso en Colombia. El trabajo le valió reconocimientos, como el título de la Dama del Imperio Británico en el año 2004, la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos en el 2025 y, como dice el artículo, sobre todo el respeto de generaciones enteras de científicos, conservacionistas y soñadores. Y nos atrevemos a decir ya en la despedida que seguramente no tuvo el reconocimiento solo de esas personas, sino que también más de un chimpancé la debe estar pensando en este momento. Nos despedimos de este programa y les esperamos el próximo domingo. Aquel carnaval, agitando pañuelos me iré, cantando esta samba repiqueteadita. El Laboratorio, un aperitivo de ciencia y humor en la mañana del domingo por la emisora cultural Universidad de Antioquia.